Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta jornada de trabajo sobre la nueva metodología para el año 2011 con la programación de compromisos anualizada. En esta oportunidad nos acompañan funcionarios de la Dirección General de Presupuesto Público, el economista Rodolfo Acuña, director de programación, y el economista Jorge Burgos, director de evaluación. También nos va a mostrar la parte práctica del módulo el señor Juan Carlos Guevara, funcionario de la Dirección de OGIE, Oficina General de Informática y Estadística del MEF. Agradeciéndoles a todos ustedes, ¿no? Vamos a dar inicio con el señor Rodolfo Acuña. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Rodolfo Acuña, como dijo ya Leli, soy el director del área de programación y seguimiento, y transmito el saludo del director general de Presupuesto Público, Roger Díaz, que por motivos de trabajo no ha podido presentarse a hacer esta presentación con ustedes, pero creo que la vamos a llevar bien. Lo hemos hecho ya en la mañana. Hemos trabajado con un buen grupo, creo que ahora ha venido un poco más en el horario matutino. Trataremos de hacer una presentación bastante ágil y enfocada en los cambios que ustedes han encontrado ya en la directiva. Jorge Burgos se va a hacer cargo de esta presentación, ¿no? Vamos a estar apoyándolo con las respuestas, para eso les van a dar unos papeles para que ustedes formulen sus preguntas. Ya nos hemos llevado alrededor de 400 hoy día en la mañana, esperamos que hoy día podamos en la tarde llevarnos unas 500 más. Trataremos de sistematizarlas y a ponerlas a disposición de ustedes lo más pronto posible a través de la web. Y Juan Carlos Guevara, que se va a hacer cargo de toda la parte práctica, como ya lo dijo Leli. Simplemente quería hacer algunas precisiones respecto al por qué se han introducido estos cambios, qué necesidad nos han llevado, y en la práctica que ustedes entiendan que lo que se está haciendo es tratar de ordenar las finanzas públicas, un orden de darle sostenibilidad a lo que estamos haciendo. Y estamos introduciendo una serie de cambios. Esto que ustedes están viendo es un parte del inicio de lo que nos está enmarcando en el tema de la cifra global, el nivel de gasto público con el cual nos vamos a atender y al cual estamos dispuestos a ejecutar como país, ¿no? como Estado. Los cambios que ustedes van a encontrar y que Jorge les va a explicar con más detalle parten desde el proceso de simplificación de lo que hemos hecho el año pasado. Llamemos todo este proceso de PPTMs y calendarios de compromisos. Y este proceso de simplificación que se hizo, que nos hemos visto obligados incluso por demandas de las mismas entidades, que se intentó hacer el año pasado, recién se ha podido llevar a cabo este año. Esto básicamente por las dificultades que siempre se introducen en estos cambios operativos, debería de simplificarle la existencia a los gestores del gasto público. En la práctica, al no haber PPTM, por lo menos la Dirección de Presupuesto Público va a poder centralizar y focalizar sus esfuerzos en temas de lo que es la asignación de recursos públicos. Y entiendo que al no haber calendario de compromisos ustedes van a tener también un tema de descanso, un tema de estar aprobando resoluciones y estar corriteando algo que ya estaba establecido, que era el tema del pago. Y que en la práctica, cuando formulamos todo este proceso el año anterior, tenía como propósito asegurar un nivel de gasto y, si quiere verse, una disponibilidad de recursos que la Tesorería de la Nación pudiera rentabilizar. Lo cierto es que los esfuerzos confundieron y generaron pasos adicionales y por eso los hemos simplificado.
Lo bueno de todo este proceso es que hemos logrado que las oficinas de administración y presupuesto y logística y tesorería se conozcan, ¿no? Porque por lo menos antes no lo hacían, ahora sí se han visto obligados a hacer este esfuerzo. Y en aras de mantener este tema es que estamos introduciendo algunos instrumentos adicionales. El nivel de gasto público a lo largo del último periodo, año 2006 a la fecha, ha crecido más allá del 50%. Hemos crecido bastante en el nivel de gasto público. Uno revisa las cifras y puede comparar ese tema simplemente de hacer una visita a la consulta amigable del Estado. Y siempre vamos a llevar esta discusión, o sea, si el gasto público es eficiente y está llevando al resultado que espera el ciudadano. Y esto en la práctica a veces no se da, y hay mucha discusión por parte de aquel que está pagando su impuesto y dice, ¿por qué estoy pagando mis recursos? Si es que a las finales el dinero que yo doy no se revierte en un servicio de mejor calidad hacia nosotros. Y las tendencias generalmente apuntan a que entonces hay que reducir el tamaño del gasto público. Pero no solamente es por el reclamo de la sociedad, sino también porque hay señales en la economía que van generando, vamos a decir, luces de emergencia, advertencia de que no podemos seguir creciendo más allá de cierta capacidad. A diferencia de años anteriores en los cuales el país tenía un crecimiento bastante moderado, estos últimos años hemos crecido a un ritmo sostenido de casi 7% en promedio. Diferente a lo que podríamos estar recordando aquellos que empezaron a trabajar en el sector público, hablemos de la época del 84, 85, 90, en los cuales lo que administrábamos recursos en el presupuesto, básicamente lo que estábamos viendo era escasez. Ahora tenemos abundancia. El problema de las finanzas públicas no es que no hay recursos pero es más difícil administrar en abundancia porque tienes que tener ciertos controles. Y el Estado ha fijado reglas fiscales que aunque ustedes no se han percatado existen y han sido aprobadas por el Congreso de la República. Y este año, por ejemplo, la Ley de Presupuesto introduce una nueva regla fiscal y obliga a que se genere un superávit de estimado 4% con respecto al déficit estimado del periodo anual. Es casi como decir que no vamos a crecer en el gasto público, que nos vamos a mantener en los mismos niveles con lo que empezamos a ejecutar el año pasado. Eso es una regla fiscal que está en la Ley de Presupuesto. Y de seguro que el que la ha leído de repente no se ha percatado de lo que implica, pero ha sido aprobada por el Congreso y hay que cumplirla. Y eso nos está llevando a tomar ciertas medidas, ciertos mecanismos. Este instrumento que Jorge va a explicar a más detalle, que es el PCA, trata de que tengamos cierta flexibilidad para poder operar entre ustedes, que son las entidades públicas, y nosotros, que somos el Ministerio de Economía y que tenemos a cargo la responsabilidad de que no se desbande las finanzas públicas. No vamos a volver a repetir los hechos que ya vivimos en la década del 80 e inicios del 90. No podemos volver a repetir temas de hiperinflación o de escasez o de falta de servicios como las que vivimos en esa época. Les aseguro que aquellos que no estuvieron en esa época y no la vivieron no saben de lo que estoy hablando, pero hay aquí, por lo que yo veo, hay muchos rostros que conocen lo que ocurrió en esa oportunidad y simplemente, por ejemplo, para comentarles que las planillas se pagaban por partes y tenías que ir al banco a recoger unos ladrillos de dinero que nunca podías contar porque ya te estaban empujando los que estaban atrás y no tenías créditos y no había un SAA Falabella que te esté regalando tarjetas de crédito. O sea, era una situación totalmente distinta. Escasez, no había agua, no había azúcar, te bañabas con agua sucia, o sea, era totalmente complicadísimo.
Eso lo hemos revertido ya, y parte de todo este esfuerzo lo ha tenido el Estado. El Estado planteó como política no gastar más de lo que tuviera. Y ahora tiene como política ser prudente con las decisiones de gasto. Todo el mundo sabe que los commodities nos han puesto en una posición bastante envidiable con otros países. Hemos crecido, los precios internacionales se dispararon y justo producíamos materia prima que era aceptable. Y comenzamos a dar un impulso, pero no sabíamos cuánto tiempo podía durar este boom. El año pasado tuvimos crisis, el anteaño se había iniciado, nadie sabía cuánto tiempo iba a durar este tema. Y aún así, actualmente hay señales de peligro. Uno mira la televisión y mira el noticiero de España, ¿no? Los que tienen cable lo pueden ver, bueno, acá ya todo el mundo debe tener cable en su casa, me imagino. O puede entrar a internet y ver las noticias de lo que está ocurriendo en Europa. España, por ejemplo, redujo el 10% de su sueldo a los trabajadores del sector público. Aquí no ha ocurrido eso. No cumplió con el pacto que tenía constitucional de incrementar las pensiones. Acá todavía seguimos dándole aumento de inflación a un grupo de pensionistas. Y este año se ha aplicado un bono especial que se va a hacer efectivo a partir del 1 de enero a los pensionistas que administra la ONP. Entonces, tenemos una posición totalmente distinta. Irlanda quebró, Grecia quebró, Estados Unidos todavía no sale de su problema. Pregúntenle a sus familiares que tienen en Estados Unidos cómo están las cosas allá, qué tanto se movía el mercado. Vean las noticias de lo que ocurrió en el último diciembre en las compras navideñas. Son señales de que todavía la crisis no ha pasado y que tenemos que tener cautela y no podemos alocarnos a salir y decir yo tengo plata, yo gasto, yo compro, porque a las finales podemos tomar malas decisiones e invertir en un gasto que después no se puede hacer sostenible. Y entonces este instrumento que se ha creado y se ha aplicado trata de evitar de alguna forma todo lo que para el sector público ha sido un dilema y un problema, sobre todo porque cuando hemos aplicado mecanismos de recorte o de ajuste, como quieran verlo, en la práctica siempre han sido mecanismos que han sido muy duros de rebatir. Por ejemplo, revisemos el último que aplicamos el año pasado, el 037. El 037 fue un decreto de urgencia y necesitabas otro decreto de urgencia para establecer alguna corrección a ese dispositivo. Y cuando se presentaba alguna situación complicada en la administración pública, teníamos que ir a buscar que se generara este dispositivo. A lo largo del año generamos alrededor de 7 dispositivos más buscando excepciones al decreto de urgencia que habíamos autorizado. Era un tema complicado. Explicar la urgencia de un dispositivo cuando no era tal vez urgente, explicar la emergencia o la falta de previsibilidad cuando ese recurso ya había estado incluso previsto en el presupuesto. Entonces, estas experiencias nos han llevado a que debemos de tener un instrumento mucho más ágil, que nos pueda ayudar y acompañar en las decisiones de incrementar o reducir los niveles de gasto. La falta de información que se tiene de parte del sector público es la que generalmente nos lleva a tomar malas decisiones. Comentábamos en la mañana que el año 2008 hicimos una reunión con el actual director de presupuesto, que en ese entonces era director de